vigente para que se apruebe en la Cámara de Diputados este proyecto. Muy breve, antes de hablar con la diputada Silvia Lospenato, Guido Braslaski nos va a hacer un panorama de la situación. Creo que tenés aquí un mapa que me parece muy importante, Guido. Sí, Silvia, bueno, dentro de la evidencia que trajo este mapa lo tomamos de la ponencia que hizo el ministro cuando estuvo en la Cámara de Diputados, y este mapa muestra las restricciones que tienen legales que tiene el aborto en el planeta. Si vemos el norte desarrollado, que está en verde, es donde las leyes son sin restricciones, no hay restricciones prácticamente, y el continente latinoamericano, junto con África, es donde hay mayores restricciones que van desde los países que están en rojo, que solamente permiten el aborto cuando está en riesgo la salud de la madre, a países como la Argentina y otros que tienen, según el Código 1921, algunos permisos más, pero no mucho más que eso. A mí me parece este mapa muy contundente. En toda América Latina, bueno, en el Cono Sur solamente es similar a los países más avanzados el caso de Uruguay. Sí, tenemos Uruguay, Cuba, tenemos Australia, tenemos Sudáfrica y tenemos, bueno, vemos la influencia de la Iglesia Católica en Polonia y vemos también en Irlanda. Lo mismo que en América Latina. Bueno. De hecho, se está hablando de las fuertes presiones de la Iglesia Católica sobre los diputados para que no voten este proyecto, ¿no? Bueno, realmente impactante. Guido, te invito a que entrevistemos a Silvia Lospenato. Vamos a conocer detalles de la situación hoy. Silvia, muchas gracias por venir aquí al piso de Crónica HD. Sabemos que no te gusta mucho tener exposición mediática, así que te lo agradecemos especialmente. Silvia, bueno, primero lo último, lo concreto. Hoy estuvimos viendo y analizando con Guido también los números, es decir, si el 13 de junio podría haber media sanción del proyecto, que no sé si está del todo definido, y no parece muy claro, hoy parece que no están los votos. Bueno, Silvia, primero quiero saludarlos a los dos en el Día del Periodista. Gracias, Silvia. La verdad es que estamos voto a voto. Se van definiendo los indecisos y se van definiendo bastante parejo, así que efectivamente está muy peleada la votación y creo que vamos a terminar de saberlo casi en el último momento. Hay gente que ha decidido no revelar su voto. Nosotros tenemos gente que sabemos que va a votar a favor y que ha decidido no revelar su voto justamente para evitar las presiones. Y hay gente que también probablemente haya definido su voto en contra y también quiera evitar las presiones, aunque yo digo que las presiones realmente se ven de un solo lado. Los que estamos a favor no presionamos a nadie. Para que se decida, le explicamos razones, les mostramos números, les pedimos que se hagan cargo de la realidad que viven las mujeres en la Argentina y que nos ayuden y nos acompañen a actualizar nuestra legislación que tiene 100 años en este tema. Diputada, es importante señalar que ha habido cambios, se han introducido, se han abierto cambios al proyecto de la campaña nacional justamente para lograr mayores consensos. Exactamente, nosotros hoy tenemos un dictamen, que eso sí sabemos que vamos a tener un dictamen de mayoría el próximo martes, justamente porque hemos incorporado una gran cantidad de modificaciones para contener a la mayor cantidad de diputados y para darle tranquilidad sobre algunos temas que los habían preocupado en la redacción original. Y me gustaría mencionar algunos de esos cambios, por favor, Silvia, para que los ciudadanos sepan de qué estamos hablando y no se dejen engañar por unas campañas en redes sociales muy desagradables y que además mienten sobre lo que agresivas. Muy agresivas, muy desagradables, pero sobre todo falsas y mentirosas. La primera cosa que se aclaró la redacción, y quiero que esto sea lo primero que quede claro, es que el proyecto que nosotros estamos presentando solamente habilita como causal de aborto después de la semana 14
cuando la vida del feto es incompatible con la vida extrauterina. Es decir, se le cambió esa redacción en relación a las malformaciones para que no quede ninguna duda, que es simplemente un diagnóstico que en general es por el caso de anencefalia, donde los médicos saben que no hay posibilidad de vida después de que nazca ese bebé, que se puede habilitar. En ningún otro caso de afectación a la salud se habilita, así que no hay ningún riesgo. Y esto lo hemos hecho para aclararlo, sobre todo a muchos padres que han venido a la comisión de chicos con síndrome de Down. Por supuesto que nosotros no queremos una ley que habilite el aborto eugenésico, no lo permitiríamos, yo no votaría una ley en ese sentido, pero ahora lo hemos aclarado específicamente en la ley y se lo hemos comunicado también a las asociaciones de padres para que estén tranquilos sobre lo que dice el proyecto. Había dudas sobre el tema de los menores, si una menor iba a poder decidir sola practicarse un aborto. Hemos corregido la redacción para que quede la misma... 13 a 16 años. Exactamente, ¿no? de 13 a 16 años, para que contemple lo mismo que hoy contempla el Código Civil para cualquier otro tipo de práctica médica. ¿Cómo va a quedar el dictamen por mayoría? Exactamente igual que lo que dice el Código Civil, que cuando la práctica es invasiva requiere la autorización de los padres o los tutores de la menor. También hemos incorporado algo que fue una demanda... O sea, de 13 a 16 De 13 años. a 16 años, exactamente. Y en el reconocimiento de lo que hace la Convención de los Derechos del Niño, que nosotros tenemos incorporado en nuestro plexo normativo, sobre la autonomía progresiva de los menores y adolescentes. También hemos incorporado la objeción de conciencia. Esto también me interesa mucho. Bueno, este era un tema que se reclamaba, vinieron muchas asociaciones de médicos católicos a decir que, digamos, que no apoyaban esta ley, sobre todo porque no respetaba su voluntad particular de no practicar de no hacer una práctica de aborto porque tenían una religión que no se los permitía. Bueno, hemos incorporado la objeción de conciencia con garantía de la práctica para la institución, pero con objeción de conciencia individual. Y también muchos decían que este proyecto no contenía algo para prevenir futuros abortos y entonces hemos incorporado las conserjerías ex antes y ex post. Ex antes para que la mujer sepa con consentimiento informado qué significa una práctica de aborto, qué significa para su salud, qué mecanismos se van a utilizar, si es medicamentosa, si requiere otro tipo de práctica. Y posteriormente, porque muchas mujeres llegan a la situación de aborto básicamente porque no tenían información o porque no tenían el acceso a los métodos anticonceptivos o a veces los métodos anticonceptivos que se ajustan al cuerpo de cada mujer. Claro. Entonces, nosotros queremos que ninguna mujer que pase por un aborto tenga que repetir esa situación. Las conserjerías ex post van a ser para que la mujer que tuvo que pasar por esta decisión, que es dolorosa, que es la última instancia, no tenga que repetirla y pueda salir del hospital con un chip, pueda salir con las pastillas anticonceptivas, pero sobre todo pueda salir con toda la información que necesita y a la que seguramente no tuvo acceso antes. Bueno, es interesantísimo, me parece que se ha producido una discusión enorme que ha permitido alcanzar estos nuevos acuerdos. Realmente tengo mucha expectativa con este dictamen de mayoría que se va a aprobar el martes. No puedo dejar de preguntarte, Silvia, ¿cómo se vive esto adentro del oficialismo? Hubo una foto que vos y un grupo muy importante de diputados, diputadas, funcionarios nacionales, pero también de la capital federal, los jóvenes del PRO, los jóvenes de la diversidad, acá tenemos la foto, se hizo creo que el martes, y creo que hoy se hizo otra foto que lideró la vicepresidenta Gabriela Michetti en el mismo lugar, y donde hay otros diputados, otros senadores, otros funcionarios nacionales, seguramente otros funcionarios de la ciudad. Perdón, conozco menos, miré menos la foto, primero porque hoy fue un día tremendo y porque la verdad, bueno, como mujer, digamos, no como periodista, tengo un compromiso, digamos, con la posición, digamos, más cercana a la foto del martes. ¿Cómo se vive esto adentro de Cambiemos? ¿Cómo se vive esto adentro del PRO? Bueno, la verdad es que tengo que decir que nosotros tenemos una instrucción del presidente
Tuvimos una reunión con él en Olivos, todo el interbloque de Cambiemos, los 108 legisladores, nos reunimos con el presidente un día antes de la Asamblea Legislativa, donde nosotros sabíamos que se iba a anunciar este tema, y él nos pidió que no solamente que votáramos a conciencia, sino que nos respetáramos en las opiniones diversas, que mostráramos esa diversidad en Cambiemos. Y la verdad es que las fotos fueron un poco eso, fueron el ejercicio de la libertad de expresión. Yo celebro que ellos hayan querido hacer otra foto, me parece que está muy bien que todo el mundo se exprese en este tema y no nos estamos peleando internamente, Pero ni hoy mucho hubo una menos. cierta discusión, me dijeron, entre la diputada Carmen Polledo, presidenta de la Comisión de Salud, y vos en el plenario de comisiones. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no fue discusión, porque ella habló después de que yo había hablado, y yo hablé justo antes, tenía una reunión y había avisado, de hecho, la diputada Araceli Ferreira me había cedido su lugar justamente para que pudiera cumplir con esa reunión, así que no discutimos porque no estaba yo en el momento en que ella se manifestó. Sé que no le gustó algunas de las cosas que yo dije en esa reunión de comisión. Básicamente lo que yo planteé fue que todos conocen ahora cuál es el dictamen a favor de la legalización. No sabemos qué van a proponer los que están a favor de que la práctica siga siendo clandestina. Les dije a mis compañeros de Interbloque que nosotros formamos parte de un gobierno que vino a hacer política pública a partir de los datos, de la verdad, que reconstruyó el INDEC para saber qué inflación había en la Argentina y poder atacar la inflación, para saber qué pobreza había en la Argentina y poder reducirla. Y el presidente dijo, quiero que me midan al final de mi gobierno según cuánto haya logrado reducir la pobreza. Entonces, en este dato, tenemos estadísticas oficiales, lo acaban de escuchar al ministro de Salud. Sí, reconoció que no hay. Que no hay en relación a la cantidad de abortos que se producen, pero sí hay en relación a la afectación a la salud producto de los abortos clandestinos. Y son 47.000 ingresos hospitalarios y entre 45 y 53.000 en los últimos 5 años. Exactamente, es un promedio de 50.000 mujeres por año que se atienden en el hospital público, y ustedes saben que en el hospital público se atiende solamente el 50% de la población en la Argentina. Así que de ese universo, 50.000 mujeres por año, más de 3 estadios de Boca, lleno de mujeres que tienen afectaciones a su salud, en muchos casos permanentes. Ahí estamos mostrando la placa de esta información que estás dando. En muchos casos permanente. Este es un problema de salud pública mayúsculo que tiene la Argentina. Entonces, la salud de las mujeres está afectada. Nosotros vinimos a transformar esa realidad y no escondemos los datos debajo de la alfombra. Entonces, lo que yo les decía es, ¿alguien podía desconocer estos datos antes? Sí, yo misma los desconocía. Ahora todos los conocemos y los diputados del oficialismo tenemos un compromiso con la verdad y con resolver los problemas. ¿Pensás que el miércoles se va a poder votar con libertad de conciencia o que van a primar las presiones? Sin duda, a nivel del oficialismo puedo decir que tenemos libertad de conciencia. Ahora, es muy cierto que durante estas últimas horas muchos diputados que me llaman y me cuentan están recibiendo mucha presión. Hay una fuerte presión de la Iglesia Católica, esto es claro, digamos, es público, porque la Argentina no legalice esta práctica. Pero yo quiero decir una cosa, ¿qué significa hoy esta prohibición que existe en el Código Penal? En la Argentina no hay una persecución real de este delito. Cuando a una persona la atropellan en la calle o cuando sucede un homicidio, se activa el Estado con la policía, con los fiscales, con los jueces para perseguir ese delito. No pasa lo mismo con los abortos. Los 350.000, 450.000, le queremos regalar que sean la mitad de esos. Nadie los persigue, digamos, en la Argentina, si bien están criminalizados y hay mujeres que terminan soportando juicios por esto, pero nadie los persigue, porque sabemos que es ineficiente el Código Penal. Entonces, lo único que hay en el Código Penal es una restricción de índole moral, y la moral no tiene que estar escrita en el Código Penal. La moral es privada, la ética es pública y el Código Penal tiene que estar para penalizar los delitos y proteger a la sociedad. Esta norma no protege nada y la posición de los que dicen proteger las 2 vidas, lo que están haciendo es desproteger a las mujeres y no están protegiendo a nadie. Bueno, apasionante escucharte, Silvia Los Penatos.
que son algunas ideas que se van instalando, van sedimentando en la Argentina y en el vocabulario. Te quiero hacer una aclaración primero. Dígame. Primero, una amiga mía que fue jefa de prensa, creo, del INADI, me dijo hace varios años, que el colectivo más discriminado en la Argentina son los pobres. Son los pobres. Es decir, lo que más se discrimina en la Argentina son los pobres. Los mitos para hacer el ajuste son, me parece a mí, alguna forma de estigmatización que encierran, digamos, a los pobres en la Argentina. La primera placa igual es la placa más general que quería poner, que era la que estaba recién, y se difundió por todos lados. El año pasado hizo un informe Ismael Bermúdez, que es un gran periodista del diario Clarín, que eran 20 millones que cobran del Estado y 8 millones, dirían así, la Argentina se compone de una estructura en la cual hay 20 millones de personas que van a cobrar todos los meses a una ventanilla del Estado, y 8 millones que trabajan en la actividad privada y que son los que pagan impuestos. Sí. Esto se dijo, hasta la semana pasada se repitió, y es un dato que se viene dando, te diría, desde que gobierna Cambiemos. Este dato hay que desarmarlo. ¿Por qué? Desarmémoslo. Desarmémoslo de a poco. Primero, lo que hay que medir es la población económicamente activa, que son más o menos 13 millones de personas. ¿Cuántos empleados públicos hay en la Argentina? Dato de Andrés Ibarra, no dato... ¿Cuántos empleados públicos? 3,5 millones de empleados públicos en el total, en los 3 estamentos del Estado: nación, provincia y municipio. No, y a la 20 vez, millones. 3,5 millones, exacto. 3 millones y de los medio. cuales te diría que una parte, el mayor volumen de trabajadores públicos los emplean las provincias. ¿Está? Seguime. Sí. De las cuales además hay 5 o 6 provincias, que son las del norte, provincias como Chaco, Santiago del Estero, que tienen un poco más de empleo público que empleo privado, el resto no. A ver esto. Bueno, se perdió la cultura del trabajo. Otra cuestión fundamental. Primero, se discute en el mundo el fin del trabajo. La Argentina es un país que en algún sentido avanzó poco en lo que sería, según el Banco Mundial, la robotización. ¿No? Son todos vagos. Son todos vagos. Los planes crean vagos, exactamente. Van a movilizar y no laburan. La principal política social en la Argentina es la asignación por hijo, es un derecho, no es un plan. Por supuesto, existen planes, existe una cantidad, hay una red de políticas públicas, la principal, la que tiene mayoría, que son 1.500, más o menos, 1.500 pesos que cobra cada mamá o papá por su hijo. Se perdió la cultura del trabajo. Una investigación que se publicó ahora y que tiene el prólogo firmado por Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, dice, es un estudio interdisciplinario, tiene una conclusión que a mí me gustaba para esto, que dice: la asignación por hijo no está probado que desincentive la búsqueda laboral. Es decir, mucha gente mucha gente que cobra la asignación por hijo, no hay ninguna evidencia empírica que diga que no busca trabajo. En todo caso, genera un piso de ingresos y algunas rutinas de tipo sociosanitarias, por decirlo así, que son está probado, hay que decir, eso está probado científicamente. Está probado científicamente. Y esto otro que también es clave, tenerlo en cuenta, que es: tienen hijos para cobrar planes. Lo dijo. Eso es muy agresivo. Es muy agresivo y se dice públicamente, y lo dice mucha gente. Bueno, básicamente el promedio, el promedio de beneficiarios, llamémosle, que cobran asignación por hijo, tienen 2 hijos. Mirá qué interesante. Incluso hay un porcentaje alto que tienen un hijo. Es decir, esta idea de que tienen 7 hijos y que estamos hablando de 1.500 pesos por hijo, no estamos hablando tampoco, pero bueno, es un ingreso, y el gobierno de Macri, uno dice la grieta, pero el gobierno de Macri continuó esa política, una política que tuvo una elaboración en 2001, ¿te acordás? Frenapo pidiendo en ese momento el salario universal. El gobierno de Cambiemos legitima la asignación universal por hijo como un derecho, no lo considera como un plan social. Tanto es así que no está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, sino en el ANSES como estaba antes. Sí, en la práctica no alteró y uno podría decir Hasta intentó incorporar. Sin embargo, creo yo que en el discurso, en el vocabulario de Cambiemos, sí hay... En el electorado de Cambiemos. Y también en el vocabulario de muchos dirigentes Cambiemos la idea de los planes, creo que eso está todo. Volvemos entonces para atrás. Mira, el 65% en la Argentina, el 65% del empleo es privado y el 35% es del Estado. El mayor empleador estatal son las provincias, y además en algunas provincias el cálculo de 20 millones que cobran del Estado está mal en todos los puntos, y entre los cuales está que hay jubilados que hicieron aportes, que trabajaron en la actividad privada y que están incluidos en esos 20 millones, amén de otros que son pensionados, pensiones por discapacidad, excombatientes, es decir, una cantidad, es decir, es un número
y además que son, ¿dónde se gasta eso? ¿Dónde gasta la gente la asignación por hijo? ¿Va a comprar dólares? No. Bueno, ¿dónde gasta el jubilado que cobra la mínima? ¿Va a comprar dólares? Lo pone en el No, consumo. va al almacén Lo pone en el del consumo, barrio, por exactamente. supuesto. Clarísimo, Martín Rodríguez, muy interesante. Son cosas que hoy más que nunca hay que hablar, porque sí, yo en lo personal creo que hay que hacer ajustes en muchas áreas, pero ojo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ajuste? Vamos a analizar el periodismo, nos queda muy poco tiempo. Antes, además, Alejandra Gallo tenía una primicia para darnos. Espero que nos la dé ahora en la mesa. Gente, los invito a debatir sobre periodismo y periodistas. Bueno, un informe realmente muy bueno sobre qué es lo que por lo menos para nosotros o para mí, no me quiero arrogar lo que es periodismo para toda la mesa, pero por lo menos para mí, hoy, 7 de junio, me parece que ahí se mostraron en ese video que nos preparó la gente de Crónica, les agradezco muchísimo los valores que a mí me parece que valen la pena. Las últimas frasecitas sobre precisión, sobre distancia, sobre compromiso, es un mensaje que mandó el diputado Fabio Quetlasi, que realmente le agradezco, muy interesantes los conceptos que mandó. Les quiero decir que, aprovechando que es el 7 de junio, estamos tomando un gin tonic con limón, así que podemos brindar acá. Feliz día. Qué lindo, qué lindo. Feliz día a todo el equipo. Hoy además, escúchame, hoy festejamos el Día del Periodista laburando, pero Como locos. Como locos, la verdad que... Tenemos más papeles en esta mesa que los que No, Dujovne es llevó una al cosa fondo. de locos. Yo le quiero decir, lo quería llamar a un periodista que yo no conozco personalmente, no tenemos tiempo, pero realmente lo admiro muchísimo porque ha hecho un trabajo excepcional en condiciones complicadas, que es el periodista Claudio Andrade del diario Clarín, Sí, que realmente no la pasó nada bien. Él simplemente lo que hizo es contar cosas que después el expediente fue demostrando que eran ciertas. Así que, Claudio, también saludo para vos. Para mí ha sido un ejemplo de cómo se hace periodismo en condiciones realmente hostiles. muy difíciles. Compartí una semana de cobertura del caso Maldonado con Claudio y suscribo absolutamente todo lo que estás diciendo. Bueno, realmente. Sí. Así que estuviste ahí en... Sí, no me estuve. digas. Sí. Ah, bueno, sí. Unos 10 días nos repartimos la cobertura y trabajé con Claudio en la cobertura del caso Maldonado. Sí. Bueno, alguien quiere decir, tenemos acá algo que nos tiene que contar Alejandra Gallo, pero quiero escucharlos a ustedes, colegas, sobre el Día del Periodista, lo que tengan ganas de decir. No, bueno, hay una discusión. Tengo mis cosas sobre el Día del Periodista, ¿no? Acá en la Argentina. Digo, yo entiendo, todos sabemos quién es Mariano Moreno, la Gaceta, el rol que cumplió en la difusión de ideas revolucionarias o de una revolución. Y la Argentina, el periodismo nació como la defensa de ideas sectoriales. En otros países nació de otra manera. En la Argentina el periodismo está vinculado a la política, en muchos casos es la política por otra manera, por otra vía. Me parece que eso persiste y es sano siempre y cuando uno diga
a qué intereses responde, con qué convicción hace las cosas. Digo, el periodismo tiene muchas condiciones y una es ser genuino consigo mismo, el comunicador. Si uno sabe de dónde habla el comunicador y sabe que su verdad es relativa y su objetividad en realidad es parcial porque pasa por su mirada, por su nariz, se acaban las discusiones, me parece. Me parece que hay que tener claro eso, en cuanto al periodismo, que nosotros, más allá de contar los hechos, lo contamos desde nuestra idea, nuestra perspectiva, y que la Gaceta viene a reflejar eso, ¿no?, en la República Argentina. Pero no coincidimos Sí, que los hechos, yo tampoco, que los estoy de hechos acuerdo. son más importantes. O sea, está claro que tenemos opiniones Sí. y que votamos de un modo, que votamos de otro, pero los hechos no tienen relevancia por sí mismos, No me busquen, que no me van a encontrar. Si algo me resisto es a las ceremonias de autoindulgentes, ¿no? Tipo, feliz día de los periodistas, ¿qué sería el país sin los periodistas? Nada, no, el periodismo que quiere ser noticia, me parece. No lo digo por la mesa, somos todos compañeros y amigos. Eso no es periodismo. Pero por eso. Para empezar. Pero una cosa que ha quedado como una idea de que el periodista que protagoniza, y que no es, incluso porque acá lo quieren decir, el kirchnerismo, yo me acuerdo en los 90 era igual. Había una cosa, por supuesto hubo casos dramáticos de verdad, José Luis Cabeza, ¿no? O sea, un tipo al que mataron y quemaron dentro de un auto, ¿no? Por sacar una foto, ¿no? Es decir, si queremos buscar una víctima, buscamos una víctima auténtica y reivindicable. Y por supuesto, ¿no?, lo que pasó en los años 70. Este sobreprotagonismo del periodismo en los últimos años, y lo digo hasta que no porque soy perdóname, Ale, no soy antigrieta. Sí, está bien, no soy antigrieta, sino en algunas cosas me parece la grieta un género del periodismo, como una especie de costumbrismo nuevo donde poner como lo de Rizzo con no sé quién, el otro día con Juan Acosta, poner dos tipos a discutir, un show, igual, nada. La grieta o la fractura social Esto es argentina, algo- que es real, sí. trasciende al periodismo por suerte y tiene protagonistas mucho más dignos que los que plantea el periodismo, que quiere como, ¿no? Entre dos periodistas se produce la mayor distancia, la mayor tensión en la Argentina. No, me parece teatrero. Esto es algo chiquito en la historia, ¿no? Quizás tenemos que ver Sí. más en perspectiva histórica. Bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Agustín, el periodismo de hecho nace, la gran prensa del siglo XIX es una prensa de ideas, una prensa partidaria. Sí. Pero después, ya en el siglo XX, la gran prensa del siglo XX es de la separación anglosajona de las noticias y las opiniones. Guido, en el siglo Me XIX parece un que hombre tenía que tenemos hacer todo. que seguir Sarmiento era periodista, manteniéndola. escritor, político, Sí. militar. Bueno, sostiene- nació la gran prensa del siglo XIX, es eso, la de la Gaceta. Bueno, la pero prensa la del política. siglo XX es la prensa que construye una democracia, o que intenta construir una democracia más equitativa, unas instituciones Se más consolida fuertes. quizás el periodismo profesional, Exactamente, ¿no? En el y yo siglo defiendo XX, que eso. tenemos que volver un poco a Por eso. supuesto que Y lo esto de la defiendo. grieta es algo chiquito de argentino Que del además último va a tiempo. terminar. Un periodismo que, Bueno, por cierto, está cuestionado sí. porque, así como el otro día me decía un amigo, y tiene razón, así como al taxi le llegó Uber, bueno, al periodismo le llegaron las redes sociales. Sí. Pero ojo, las redes sociales todavía me parece que tienen que caminar un poquito el trayecto del chequeo de la información. Obvio que los periodistas nos equivocamos y nos mandamos unos mocos tremendos. Y está bien reconocerlo. Pero exactamente, está muy bien reconocerlo y decir, bueno, acá esto estuvo mal, pero otra cosa es mentir. Yo les quiero decir que una cosa es equivocarse, otra muy distinta es mentir. Y lamentablemente todavía me parece que hay gente que está convencida de que se puede hacer periodismo mintiendo. Pero no vamos a hablar más de periodismo como quiere Martín Rodríguez, que finalmente se agota. Vamos a escuchar a Alejandra Gallo. Alejandra, ¿qué nos ibas a decir? Igual lo que te voy a contar a Martín Rodríguez le va a encantar. A ver. Duhovne. Sorprendeme. Duhovne, Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda, el gran protagonista, junto con Federico Sturzenegger, porque cerró el acuerdo con el fondo, un tema fundamental para el gobierno de Macri. Tiene una noche muy empañada. Se le empañó el triunfo político interno a Duhovne. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la Cámpora se quedó con un cargo clave en la Auditoría General de la Nación. Un cargo administrativo que tiene que supervisar todos los papelitos del ANSES, del Banco Nación, que va a ser el que, si se aprueba la nueva ley del Banco Central de la República Argentina, es el que le va a girar los fondos del Tesoro al gobierno y de la AFIP. Ese cargo, el que controla
al gobierno de Mauricio Macri está en manos de la Cámpora a partir de este momento. ¿Sabemos quién es? Y al ¿Sale? que va a vigilar, hay varios nombres en danzas, todos se anotan. ¿Te imaginas que todos se anotan en el movimiento de la Pero Cámpora, va a ser para el digamos, kirchnerismo. pero lo van a supervisar a Duhovne. Mira qué datito que nos tiró acá Alejandra Gallo, la Cámpora supervisando a Duhovne en la Auditoría General de la Nación. Muy bien, a mí eso me gusta. A mí la verdad, eso me parece realmente que eso es equilibrio de poderes. Gente, hemos tenido un programón, pero no nos podemos ir sin mostrar el último WhatsApp mientras tomamos nuestro gin tonic con limón. Fue obviamente alguien que tiene información sobre Israel, sobre Medio Oriente. Entonces yo le pregunto, decime, Israel, esta suspensión del partido, lo tomó como una ofensa, ¿no? Y me contestan, un poco sí, lamentablemente. Yo digo, qué desastre. Sí, me dicen, es un daño desgraciadamente. La relación estaba en un momento excelente. Pregunto, ¿y qué tendría que hacer la Argentina ahora? Hay que volver por la senda por la que veníamos, hay que evaluar algunos gestos. Pero Israel mete mucha presión, le digo yo, digamos todo. También es cierto, me contestan, fue un error haber insistido con Jerusalén. Ellos se sobregiraron con eso. Debieron haber dejado que el partido se juegue en Haifa, que es esta ciudad, digamos, más cosmopolita, digamos, no tan disputada, obviamente. Están sobregirados con todo, digo yo. Pensaron que Argentina iba a terminar bancando cualquier cosa, le digo. Exacto, me dice esta persona que sabe mucho de lo que está pasando en Israel. Es una lectura correcta. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿qué gestos podrían hacerse ahora? Ya no alcanza con Marcos, porque él me hablaba antes de si tendría que ir Marcos Peña, ahora que está haciendo muchas giras. Esto es un resumen, porque fue un WhatsApp larguísimo, les quiero decir, pero bueno, acá lo achicamos. Ya no alcanza con que vaya Marcos Peña, va a tener que ir Macri y llevarlo a Messi, le digo yo. Y sí, me contesta. La agenda positiva es el camino, hay que trabajarlo duro y parejo. La clave es que ellos vean la voluntad de la Argentina. Me estaba diciendo en el sentido de que vean de que la Argentina no le quiso hacer un daño a Israel ni a la imagen de Israel, sino que realmente lo que hubo, bueno, es un problema de problemas de coordinación, digamos. Claro. Bueno, gente querida, creo que hicimos un programón, había tanta información, es impresionante lo que hemos hecho acá en Mercado Sin Pulgas. Le agradezco a Martín Rodríguez, a Alejandra Gallo, a Agustín Álvarez Rey, a Guido Braslaski, feliz día. Y bueno, ahora parece que vamos a tener acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gente, qué sé yo, que nos vaya lo mejor posible. Aquí estaremos el próximo jueves a las 21 en Mercado Sin Pulgas en Crónica HD. Gracias, hasta el jueves próximo.